El paro biomagnético para mí es algo que me cambió la vida completamente, y bueno, yo sé que las fuerzas que me queden, aparte de dedicarlas a curarla, dedicaré a dar a conocer este sistema. Bueno, el hombre ha vivido con la enfermedad desde el principio de los tiempos y siempre le ha preocupado bastante saber un poquito el por qué se produce la enfermedad y sobre todo el cómo tratarla. ¿Cómo le van a dar el premio Nobel? Se está financiado actualmente el premio Nobel de Medicina en el 50% por la propia industria farmacéutica. Y la Organización Mundial de la Salud en un 80%. Y las dos entidades que tienen que velar porque las analíticas que no hacen sean correctas y los fármacos que no hacen sean correctos, que son la FDA americana y la Agencia Europea del Medicamento, en otra vez un 80%. Y a esa gente le damos el 40% de todo nuestro dinero, con la falta que hace para otras cosas, es duro. Pero esa es la base de la medicina actual. La verdad es que esta persona, ¿qué hace? Pues dar la lata todo lo que puede. Ir a programas de radio, ir a programas de televisión a donde le inviten, y dar cursos, y dar conferencias, y darlo a conocer. Tenemos un problema enorme porque ya no puede más. Ya no podemos contar más veces con el Dr. Goiz. Ya tiene cerca de 80 años y ya no da más de sí. Pero me gustaría comentar 5 minutitos después de una pequeña entrevista que le hacen. ¿Sigue igual, así de...? Sigue igual. Híjole. Volviendo un poco a la pregunta que te había hecho antes. ¿Por qué a mí? Mira, ¿Por qué a mí? yo no... ¿Encontraste la respuesta? Sí, yo encuentro la respuesta. Mi padre fue sacerdote católico, después de viudo. Mi abuelo fue sacerdote católico después de viudo. Entonces queda una herencia mística. Y yo viví a un ladito donde pasaba un indígena que lo han negado, inclusive sacerdotes y personalidades, que se llamó Juan Diego. A un ladito de donde él pasaba corriendo para ver a la Virgen de Guadalupe, ahí ocurrió esta información. Ahí cayó esta información. No te puedo. Algo tiene que ver. Nada pasa porque sí. Nada pasa porque sí. Y obviamente yo cuando vi este fenómeno lo entendí, que eso es lo importante. Yo creo que a muchos le ha de haber caído, pero no lo entendieron. Y yo lo ese entendí. momento de lucidez. Y dije, esto es un par biomagnético. Aquí hay dos cargas que están soportando al fenómeno. Y si en lugar de extraerlas del cuerpo humano, las enchufamos, las neutralizamos y llevamos a un pH neutro el fenómeno, se cura. Y se cura. Y ahora estamos curando todo tipo de enfermedades regulares, donde entran virus, bacterias, hongos, parásitos. Sindromáticas, dime qué es el Sjögren, o que me diga cualquier médico qué es el Sjögren. Sí, es una resequedad de mucosas, pero ¿por qué? ¿No saben? Pues son 3 virus. Bueno, hay una frase que asociados. lamentablemente uno la escucha muy seguido, que es un virus. ¿Sí? Es un virus. Es un virus. Dime qué es la fibromialgia, dolor de todas las articulaciones, pero ¿a qué obedece? Es paludismo. Y como paludismo en 10 minutos se cura la fibromialgia. Dime qué es la talasemia, es una deformidad del glóbulo rojo. Sí, pero ¿por qué? Por sífilis. Y todas estas enfermedades complejas, crónico-degenerativas. Bueno, ¿qué es la diabetes? En México están diciendo que es la principal causa de muerte. ¿Pero por qué se da la diabetes? Por virus, bacterias, hongos, parásitos, y son curables en el 99% las diabetes. ¿Pero qué pasa? Se acaba el negocio, la industria farmacéutica por ahí viene el asunto. Ese es el problema. Desgraciadamente estamos en una época de consumismo, y no importa que se cure el paciente o no se cure, lo importante es que cueste. ¿Y sabes dónde me lo dijeron? En la Organización Mundial de la Salud, el 22 de septiembre de 1995. No. Apaguemos la cámara y Sí, vámonos para casa. Así, ya. En una reunión que hubo de 24 laboratorios, y fui invitado yo junto con un médico cubano, y cuando yo expuse mi tema me dijeron, cuidado, porque lo primero es que la medicina debe costar, y su sistema no cuesta, no sirve. Y tienen toda la información, Organización Mundial de la Salud, tiene toda la información, la Panamericana de la Salud, tiene toda la información Rockefeller Foundation, tiene toda la información mi Ministerio de Salud. El año pasado llevé toda la información, que son 3 libros que yo he generado,
y 172 tesinas que ya salieron de este sistema de alumnos, compañeros, que se han graduado en la Universidad Autónoma Chapingo y que llevaron sus tesinas y están publicadas. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de un subdirector de salud en México? Cuando yo le dije, doctor, aquí está toda la información, me dijo, no tengo tiempo de leer eso. Por favor. Isaac, ¿y tú que eres doctor, qué diagnóstico les harías a esta gente? Pues lo único que es estupidez humana. Es la falta de enfrentar las cosas. Le tenemos pavor a destacar. Por eso yo le doy gracias a Dios y le doy gracias a Ecuador, porque aquí es donde me han sustentado. Aquí es donde se está. La entrevista es muy larga y la verdad es que tenéis muchos vídeos preciosos sobre el doctor Goiz. No ha parado en toda su vida. Hoy día el pario magnético es suficientemente conocido en el único sitio que nos dejan, que es en Internet. Yo, de esa pequeña entrevista, de ese pequeño trozo, me gustaría destacar dos cosas. La primera es cuando él dice que él siempre está diciendo que el pario magnético es un descubrimiento. Es algo que estaba oculto, que no se conocía y que de buenas primeras él lo saca a la luz. Un invento es cuando es algo que es una aportación nueva al conocimiento o a la ciencia, que no existía nada. Y un milagro es cuando pensamos que hay algún tipo de intervención divina. Y uno se pregunta, dice la industria farmacéutica que necesita aproximadamente, creo que son 1.000 millones de dólares para descubrir un fármaco que trata un síntoma de una enfermedad. Y a él, en un momento determinado, se le ocurre algo que nos puede servir para curar el 90 y tantos % de las enfermedades que afligen al ser humano. Recuerdo una conferencia de la catedrática de farmacología de aquí de la Autónoma de Barcelona, que ella decía que el único tratamiento que teníamos que iba contra la causa de la enfermedad eran los antibióticos, que todo lo demás sin excepción era sintomático, trataba síntomas. Y cualquiera de esos medicamentos sintomáticos. Estamos en una medicina que vive de la enfermedad. Uno es negocio cuando cae enfermo, deja de ser negocio cuando deja de estar enfermo. Y esa gentuza, voy a ir calentando, nos quita el 40% de nuestro presupuesto. Y si esto fuera del interés de ellos, no quiero deciros qué tipo de sala, qué tipo de ágape, qué tipo de canapé, qué tipo de publicidad, qué tipo de historias. Pero los demás tenemos que luchar lo que podamos para. Hay otra cosa que me llama mucho la atención cuando me dice que es estupidez humana, que es miedo a destacar, miedo a enfrentarse a lo que ya le han comunicado a uno teóricamente entes superiores. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que la teoría de Louis Pasteur sobre la causa germinal de las enfermedades infecciosas, una persona que no es bióloga, que no es médica, que es química, y que además no publica como Antoni Béchamp o como Claude Bernard, destroce una teoría de Hipócrates que lleva 2300 años, que todo el mundo cree en ella? Y cómo desde entonces nos creemos literalmente esta teoría de Pasteur, y no de otra gente enormemente mejores que él, que nos han dicho continuamente, y ahora lo veremos, hay muchos, que esto es todo lo contrario. Qué movida, qué publicidad, qué manipulación. Bueno, vuelvo a decir lo mismo. Si queréis saber algo más del pario magnético, y por favor os pido que indaguéis, que no me creáis, pero que hay una prensa libre aquí, es Internet, y que ya hay mucho publicado en Internet, hay muchísimas referencias a esto. Pero esto se complica porque él está trabajando con pacientes y con la mujer, y entonces pues él está viéndole un poquito los pies, simplemente porque se contrae y se dilata todo el hemicuerpo derecho, pero es que como el pie es el miembro más largo, donde más fácilmente se ve, y lo va diciendo la mujer, ponle el imán un poquito pues en la cabeza, y ahora un poquito más hacia la derecha, y ahora un poquito más hacia atrás, y ahora en el cuello, y ahora en la mandíbula, y ahora aquí, y ahora allá, y va poco a poco descubriendo una serie de pares, y llega un momento que le dice, y pónselo en supraespinoso, lo que él llama supraespinoso, que es aquí en el hombro. Y un día, cuando ya llevaba 5 años trabajando y muchísimos pacientes vistos, un día él se encuentra que el pie se contrae antes de que la mujer le vaya a poner el imán al paciente en este sitio. Ese día empieza la bioenergética. Él nos dice que el esfuerzo mental puede suplir con creces al esfuerzo magnético, pero es una manera de explicarlo para que todo el mundo lo entienda, pero no es así, es algo mucho peor que ahora después vamos a analizar, ¿no?
y que dedicaremos a ello un poquito los próximos minutos porque es algo más importante, antes de hacer aquí una serie de pruebas. Y 2 años después, en el 95, alguien se empeña que le trate a un familiar que está a miles de kilómetros en Italia desde México. Y lo trata porque ya se empeña a través de esa persona y esa persona se cura. Y desde entonces, y vamos a hacer también una pequeña demostración, aparece la teleenergética, los tratamientos a distancia. Y tanto una cosa como otra, pues una cosa que hacemos habitualmente todos los practicantes del par biomagnético en cuanto llegamos ya a tener cierta evolución con el mismo. Lo veremos después. La verdad es... Bueno, yo creo que ahora es el momento de por lo menos decir, venga, no me cuentes historias y enséñame algo, ¿no? Dime si esto es cierto. ¿Te importa venir para demostrar una serie de cosas? Sí, tú o cualquiera. Mira, vamos a hacer unas cositas. Y es, si puedes, te tiendes aquí y me pones los pies acá. Hemos dicho que somos seres electromagnéticos y que estamos compuestos por átomos y por energía. Si nosotros bloqueamos uno de sus ejes electromagnéticos, que pasa, es uno vertical, hay varios, pero hay uno que pasa un poquito a la izquierda del esternón, y ponte esto aquí y sujétatelo con la mano. Vaya, es que está al revés y no sé si se va a ver. ¿Se ve? Pero si yo tiro, no la puedo poner bien. ¿Estáis viendo los talones? Es que está al revés, tenía que verlo. Bueno, hazme un favor, quítate el imán. Ya están bien. ¿Te lo puedes poner otra vez en el mismo sitio? Ya se ha cortado. Y si tiro, no la puedo poner bien. ¿Veis la diferencia? Gracias. Pero, perdóname, hay otra cosa importante y es que es la intención. Yo tengo una intención que es de bloquearle su eje electromagnético. Nosotros tenemos una serie de puntos en el cuerpo donde vamos testando si tenemos una enfermedad u otra, y hay uno que es donde testamos si uno tiene la fiebre aftosa, y la fiebre aftosa la testamos en el mismo sitio, en el esternón, un poquito a la izquierda, entre la mama, el pezón y el esternón, en este sitio, en el mismo sitio. Y si mi intención es saber si ella tiene la fiebre aftosa, y yo le pongo el imán en el mismo sitio, agárratelo otra vez, vale, perfecto. Aquí no pasa nada, los pies están exactamente iguales. Y no pasa nada. No pasa nada. Vale. Muchas gracias. Pero espérate un momentín que ya vamos a aprovechar para hacer 2 cosas más. El problema es que cuando empezamos a trabajar con esto, alguien me decía, es que tarda 1 hora y pico, es verdad, empezamos a buscar cientos de puntos que hay en el cuerpo y le ponemos el imán aquí, 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 aquí. Pero llega un momento en que... Perdóname, ¿tu nombre es? Yolanda. Yolanda. Llega un momento en que si yo le digo a Yolanda, ¿veis los pies? Yolanda, permiso para diagnosticarte y para tratarte. Se encoge. Gracias. Dime cuál es tu sí. ¿Veis cómo se van cogiendo? Dime cuál es tu sí más intenso, el más intenso que tengas. Y fijaros que si tiro del pie no lo puedo poner bien. Y si le digo, dime cuál es tu no, ya están bien los pies. Ya se han puesto bien. Y te das cuenta que su ADN reacciona a tu palabra. Y yo creo que en principio lo único que... Sí, a veces movemos los pies simplemente para tener los músculos relajados, pero lo podéis hacer cualquiera. Y no hace falta un imán, simplemente basta con que cojáis un móvil que tiene una pila y que se lo ponéis entre la mama y el esternón, aquí, y si movéis los pies os daréis cuenta que el pie derecho se encoge porque habéis interrumpido ese eje magnético, sin necesidad de recurrir a imanes. Si yo después cogéis un imán y lo ponéis en el mismo sitio, por eso os digo que el par biomagnético os cambia, todo, lo ponéis en el mismo sitio para ver si el paciente tiene fiebre aftosa, y el paciente no tiene fiebre aftosa, el pie no cambia. Pero es que llega ya un momento en que si le preguntas si tiene un quiste, si tiene un absceso, o qué es lo que tiene, dónde lo tiene, qué medidas tiene, y le puedes preguntar lo que quieras. Y cada vez vas teniendo más seguridad en todos los aspectos que lo que te dice es correcto. Pero además, hay un problema enorme, es que el paciente se cura. Para mí, que llevo 37 años de médico y que durante 30 años me han engañado, digamos, y he creído en esto, para mí se me han caído todos los palos del sombrajo.
Y además, mi maestro dice curar y callar. Porque las cosas que te van ocurriendo y lo que vas consiguiendo con el tiempo, todos los viernes yo celebro con mi mujer muchos milagros que me ocurren durante la semana. Tumores y de todo tipo que desaparecen de una manera que no te lo puedes creer. Pero después hay algo más. Por ejemplo, mi amigo Agustín Sierra, también es médico y además enamorado de esto también. Vente, vamos a hacer una cosita, Agustín. Perdóname, te vas a poner, verás, te vas a poner aquí, ahí, y ahora cógete el imán, cuando yo te lo diga, lo vas a poner entre la ama y el tórax, en este lugar para bloquear tu eje magnético. Espérate un momentito. Y si yo digo, Agustín, permiso para diagnosticarte y para tratarte, gracias. Yo sé que Agustín ahora está aquí. Ponte el imán. Fijaros cómo se ha cortado la pierna. ¿Lo veis? Es que me da yo no sé qué, porque la verdad es que está la máquina, en fin, pero se ve perfectamente, se ve, ¿no? Vale, quítatelo. Mira, ya se ha puesto bien. Póntelo. Ya se está cortando. ¿Se ve cómo se acorta? Bien, sí, ¿verdad? Quítatelo. Pónselo a ella. No pasa nada. Quítaselo. No pasa nada. Veréis. Sí. Agustín, ¿estás ahí? Gracias. Desconéctate. Gracias. Pónselo a Yolanda, pónselo. Ya se ha cortado la pierna. Ya se ha cortado. Quítaselo. Ya se ha puesto bien. Póntelo tú. Ya no pasa nada. ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? Yolanda, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Porque yo he sido normal y corriente. Y tengo un hermano que es sacerdote, que es la oveja blanca de la familia, yo soy la negra. Y yo creía que las cosas sí, yo era, en fin, era buena gente, pero sin más. Pero cuando yo me encuentro con todas estas cosas, a mí me permitís que diga, ¿qué somos? ¿Quiénes somos? Porque me dijeron de pequeñito, todas las religiones nos han dicho que Dios nos hizo a su imagen y semejanza y de su misma naturaleza. Pero no nos lo creemos. Cuando uno empieza a trabajar con esto, uno le entra muchas dudas de qué es uno y hasta que uno se da cuenta que no es nada. Que hay una intención en todo que está muy por encima de ti, que te supera. Y tú haces tu trabajo. Y al principio se curan el 50% de las personas y después el 60% y después el 70% y llega un día que se cura el 90% de la gente que viene a la clínica. Y ese día empiezas a tener gente y gente y gente y gente y empiezas a curar, te lo pasas bomba, no he disfrutado más en mi vida. Y ahora me acuerdo de mi paciente, de mi maestro, me dice curar y callar. Yo lo voy a dar a conocer, yo voy a trabajar todo lo que pueda porque me gusta. Ahora os enseño fotografías de cosas que tengo en el móvil. Es muy fácil, tenemos una página web que se llama medicinaparbiomagnético.com, es www.medicinaparbiomagnético.com. Ahí tenéis una pestaña de testimonios de pacientes. Podéis leer durante horas milagros y cosas que no os vais a creer que sean ciertas, pero son ciertas y están todas registradas y todas firmadas, y muchos de ellos me dicen, ¿y por qué no la grabamos y la subimos a internet? Digo, porque hacemos más ruido de la cuenta y yo duro 48 horas. Bueno, veréis, el Instituto Harman lleva tiempo estudiando pues la frecuencia cardíaca y sobre todo lo que él llama la coherencia cardíaca. Y tenemos ahí algunos vídeos muy interesantes de ello, pero yo creo que para abreviar, no os voy a poner todos, a lo mejor después ponemos algo, pero ellos han encontrado que el campo electromagnético del corazón es 5.000 veces más grande que el campo electromagnético, más fuerte que el campo electromagnético del cerebro, lo cual un poquito ya se sabía porque es muy fácil hacer un electrocardiograma y cuesta mucho más trabajo hacer un electroencefalograma. Y se ha encontrado que ese campo magnético pues son unas ondas que tienen una cierta armonía cuando el paciente está bien, pero cuando el paciente tiene miedo, cuando el paciente no está bien, esas ondas son totalmente anárquicas. Las emociones negativas crean el caos y las positivas emociones lo contrario dentro de estas ondas que llaman de coherencia cardíaca. Y resulta que se ha encontrado que en el corazón hay más de 40.000 neuronas
que se le llaman superneuronas, porque hay muchas más fibras eferentes desde el corazón hacia el cerebro que aferentes desde el cerebro. Es decir, es el único órgano en el cuerpo que manda más información al cerebro que recibe órdenes del cerebro. Y cuando se sigue viendo un poquito este campo magnético que tiene el corazón y que tiene el cerebro, se encuentran con algo mucho más curioso todavía, y es que las ondas del campo magnético del corazón reaccionan a esos estímulos externos antes, décimas de segundo antes, que las ondas magnéticas del cerebro. Es decir, es el corazón el que siente, el que manda información al cerebro y que hace que el cerebro gobierne el resto del cuerpo según siente el corazón. Y se han encontrado más cosas. Se han encontrado que estas ondas magnéticas del campo cardíaco reaccionan a esos estímulos visuales milésimas de segundo antes de que salga el estímulo, que salga la diapositiva. Parece como si reaccionaran por intuición, por precognición, por saber un poquito lo que va a ocurrir. Y se ha encontrado que esa coherencia cardíaca es lo que más influye en nuestro sistema inmunológico y en todo. El que seamos felices, el que estemos bien, el que sintamos bien, es lo que más va a influirnos en nuestra salud. Y hay dos sentimientos de los cuales deriva absolutamente todo lo demás. Es el amor y lo contrario, que es el miedo. Y el amor nos cura y hace que todo funcione mejor, y el miedo hace que enfermamos. Y yo durante muchos años fui una rata de hospital, pero ahora no sé si prefiero aparecer por un juzgado o por un hospital. Pánico me da. En definitiva, hay el Instituto HeartMath, la verdad es que tiene vídeos muy bonitos. Este es porque es publicidad de ellos. Son 2 minutos y 2 minutos lo aguantamos. Y después el que quiera saber más y merece la pena, ahora hablaremos algo más de ellos, pues se mete. Vamos a ver un poquito. Perdón. Hay otro vídeo aquí que dura más, 7-8 minutos, y este prefiero contároslo, porque es muy bonito, es muy entretenido. Y este es que la NASA tiene un satélite para medir el campo magnético de la Tierra en el hemisferio norte y otro satélite para medir el campo magnético de la Tierra en el hemisferio sur. Y comprueba que ese campo magnético tiene una serie de oscilaciones, pero dentro de un patrón normal. Y se encontró, en un momento determinado, que ese campo magnético salía mucho del patrón normal de la Tierra. Y la primera vez que se encuentra con esa variación importante del campo magnético terrestre es 15 minutos después del atentado de las Torres Gemelas. Hoy día tiene el Instituto HeartMath unos 20 o 30 sitios por todo el mundo midiendo el campo magnético terrestre, y lo que está estudiando es que, igual que el campo magnético terrestre influye tanto en nuestras vidas, si los campos magnéticos nuestros, como en conjunto, no pueden influir también en el campo magnético terrestre. Bueno, son cosas muy bonitas y son cosas muy interesantes. Y a mí me gustaría en este momento tener algo de tiempo y hablar de tanta gente. Y si estoy aquí, pues me encantaría hablar de Josep Pamiés, y me encantaría hablar de Teresa Forcales, y me encantaría hablar de Enrique Orbera, y me encantaría hablar de Andreas Kalkler. Solo por hablar de gente de acá. Yo sé que uno de las zonas más cultas y con más inquietudes científicas de toda Europa. Perdona. Quería preguntarte, ¿a ti qué te ha llevado a esto? Uy, te lo voy a decir. Sí. Mira, llevo 37 años de médico y he hecho de todo. Me volví loco por la cirugía al principio, era una rata de hospital, saqué unas oposiciones de medicina interna en el Ayuntamiento de Sevilla, soy médico por oposición del Ayuntamiento. Salió una ley de que los médicos nada más que podían tener un puesto de trabajo en aquella época. Lo único, yo, en fin, me fui a Madrid a hacer estomatología, he hecho de todo. Y durante 20 o 25 años, y la he disfrutado muchísimo, me he dedicado a la estomatología a poner implantes. Y me he disfrutado muchísimo esa especialidad. Pero todos los años hacía algún curso por higiene mental que no tuviera que deber nada con lo mío. Y era bolsa internacional, y era arqueología, y era música barroca, y era lo que se me ocurriera. Y un año no sabía qué hacer y dije, pues yo de esto no tengo ni idea, esto del magnetismo sé qué es. Y me fui para allá. Y dio la casualidad que llegué el último y además me sentaron no en primera, en segunda fila.
Y yo cuando vi trabajar al doctor Bello me quedé así. Y siempre llamaba a mi mujer por la noche cuando iba a un curso, y he sido muy inquieto, he hecho yo más de 1000 cursos de formación de todo tipo. Y por la noche la llamaba y decía, María, no he aprendido nada, esto es un rollo, otra vez igual, porque la verdad es que cuando llevas muchos años en una especialidad, pues ya todo es ABC, 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 y es un detallito muy pequeñito lo que aprendes. Y me acuerdo que en ese curso iba para Madrid y me decía, bueno, ¿qué tal? Y digo, no te lo puedo contar. Bueno, pero dime algo, ¿no te lo puedo contar? Claro. Y me llevé una semana en Madrid y no consiguió que le contara nada, porque yo no se lo podía contar, que estaba viendo a una persona hablar con el ADN del paciente, tratar a mí a distancia. Yo he tenido, por motivos profesionales, la hepatitis B, la hepatitis A y la hepatitis C. Y cuando llegué a los 40 años me dijo el profesor de digestivo del clínico de Sevilla que dejara de trabajar, que me dedicara a jugar al golf y que esperara el trasplante. Yo tenía un niño de 6 años, otro de 9, ¿cómo coño iba yo a dejar de trabajar? Entonces, mi hígado estaba ahí perfectamente y no recurrí a ninguna de las drogas que me hicieron, pero perfectamente. Y me recuperé con el ozono y con otra serie de historias, pero después cuando conocí a Gois, pues ese mismo día me quitó la hepatitis B y la hepatitis C, que estaban en activo. Hoy día, si ahora me apetece cuando salga, me tomo 2 cubatas y estoy tan tranquilo, y de eso hace ya 20 años. Pero Y, eso es así de rápido, o sea, tú me curas... Así, espérate, así. ¿La psoriasis, por ejemplo? Mira, O sea, es que... por ejemplo, la psoriasis. Hay muchas toxinas que se acumulan debajo de la piel, en una capa muy ricamente vascularizada. Ahí se acumulan toxinas y van a ir saliendo. Entonces una persona con psoriasis a los 15 días dice, oye, me ha vuelto a salir, pero no tan fuerte como antes. Y algunos se le quitan en 3 meses y otros en 1 año y medio, pero se le quitan a todos. Pero van saliendo las toxinas poco a poco. Hay otras veces, que me viene una pobre chica del País Vasco que se ha casado con un guineano, moreno, y me viene con el guineano con el pijama del Hospital Celeste y unos ojos amarillos que parecían uno de estos coches franceses antiguos que tenían los facos amarillos. Y le encontré la hepatitis B y la hepatitis C, y lo trato. Y a la semana siguiente ha pedido la alta voluntaria, está en su casa, viene y no tiene nada. Y otras veces tiene que eliminar toxinas el cuerpo y tarda un poquito de tiempo. Y yo digo siempre al paciente que en biología las cosas nunca están igual, están un poquito peor o están un poquito mejor. Y mientras que vaya mejor, que no le moleste, o sea, que no le molesto, que tiene cosas más interesantes que hacer, pero en cuanto vaya peor, que me lo diga. Y la gente se cura todo, el 90%. No puedo decirte que todo, hay gente que no se cura. Y se curan a veces así. Hernias discales, problemas de estómago, etcétera, etcétera. Otras veces, esa persona que lleva con un proceso asmático de hace 20 años, pues tarda 1 o 2 años en eliminar toxinas. Hay muchas otras cosas que estamos curando y que la verdad es que a solas te enseño fotografías y dices, no me lo creo. Bueno, merece la pena, porque hay algo que se nos ha olvidado, el primum non nocere. Lo primero es no hacer daño, que es otro de los... Hipócrates no solamente sacó la teoría de los humores, sino sobre todo también pues propuso curarla armonizando ese medio interno. Él decía que la medicina que tu alimento fuera la medicina y tu mejor medicina tu alimento. Es verdad, está diciendo lo mismo. Y que 2300 años después tenga que venir alguien químico sin idea de biología a corregirle y enmendarle la plana. Bueno, la verdad es que yo simplemente, a ver si he conseguido despertaros un poquito la curiosidad de que profundicéis en el par biomagnético, es algo demasiado interesante y demasiado bonito y os va a dar muchas satisfacciones. Dime. Muy bien, muy buena pregunta, te lo agradezco, y sí te diré que no lo sé todo, sé algunas cosas, te decir lo que yo creo. Hay 2 vertientes. Una es que detrás de todas las enfermedades físicas, psíquicas importantes, esquizofrenia, bipolaridad, depresiones, neurosis, siempre me he encontrado con una causa somática que la ha justificado. Me he encontrado con una infección, y puede ser varias de ellas,
que están en el cerebro que se quitan y el paciente se cura. Y se cura de una esquizofrenia y se cura de una bipolaridad, a veces en un mes y otra vez en 3 o 4. Pero a la semana el paciente dice, pero algo ha cambiado. Y va a mejor, a mejor, a mejor, y tardará 3 semanas o 4 semanas o un mes y medio. Eso en cuanto a enfermedades graves. Y el otro tema que me has comentado, que sí es interesante, es que yo no lo sé todo, yo sí sé que la teoría de Hammer, del doctor Hammer, es cierta. Y podemos identificarla. Y cuando tratamos tumores y cánceres y enfermedades graves, la A, después de hacer el pariomagnético y quitar las infecciones que me encuentro, lo siguiente que hago es identificar cuál es el DHS. Y directamente le preguntamos al paciente cuándo se produjo el DHS, hace un mes, 2 meses, 6 meses, un año, año y medio, y terminamos de decir ¿qué te pasó el 25 de enero del año pasado? Oh. Sí. Es decir, y después las leyes de Hammer y las leyes por las que pasa la enfermedad, la curación, y etcétera, etcétera, yo lo compruebo todos los días y es cierto. Y es cierto. Yo practico el pariomagnético. ¿Cómo caso el pariomagnético con las ideas de Hammer? Tengo mi ligera intuición, pero, es decir, nosotros estamos hablando de energías. Estamos hablando de energías. Y estamos con fuerzas magnéticas, que son las fuerzas más importantes que influyen en los seres vivos. Normalizar esas alteraciones energéticas de esta zona. Hay 4 fuerzas físicas fundamentales, que es la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, la gravedad y el magnetismo. Y no tenemos tiempo, pero podríamos hacer pruebas muy curiosas con el tema del magnetismo, la intención y las fuerzas nucleares, pero sí te diré, por ejemplo, que el magnetismo es millones de veces más fuerte que la gravedad. Que si estamos unidos al suelo es gracias a la gravedad, pero si no llegamos hasta el centro de la Tierra es gracias al magnetismo, que es lo que tiene unido a átomos y moléculas. Pero que cuando hablamos de energía, el universo está constituido por menos de un 5% de átomos. Hay un 23% de materia oscura que no sabemos lo que es, y un 72% de energía oscura que no sabemos lo que es, y es un 95% de cosas que se nos escapan, y estamos hablando de la energía del universo. Entonces, yo te puedo decir que la gente se cura. Te puedo decir que las curaciones que yo conseguía hace 6 años cuando empecé no tienen nada que ver con las que consigo ahora. Que ahora creo en todo, que estoy tremendamente relajado porque sé que lo que cura no está en mí, que es algo que viene de donde sea, que es una intención, que es algo que bom, 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 bom. Y que estoy feliz de curar a la gente y que las cosas son un poquito más complicadas de los intereses, que somos algo más que un saco de huesos, seguro, ¿eh? Solo en el cuerpo derecho se contrae. En el hemiscuerpo izquierdo, el corazón, el seno auriculoventricular, late cada segundo, suelta una chispita eléctrica que despolariza todo el lado izquierdo. Entonces el lado izquierdo nos sirve como testaje, y es el lado derecho el que se contrae o se dilata. Y lo puedes ver en los dedos, y los puedes ver en la oreja, y lo puedes ver, pero realmente en fin, la pierna es el miembro más largo y donde más fácilmente se ve. Y cuando se ve, es fuerte. ¿Quieres verlo? Ahora dime. Si en una familia, claro, ahora ya me genera muchísimas dudas porque no parece dicho, soy una persona que creo en todas esas cosas. Una familia tiene disfunción de las piernas. Y digamos, en mis ancestros, pues la diferencia hay una persona que tiene hasta 16 centímetros de diferencia de la pierna. Mi padre y sus hermanos. ¿A ti te pasa? De 2, a mí de 1 centímetro y a mi hijo de medio centímetro. Anda, hacemos una prueba y nos vamos. Tengo desviación de por causa de eso. Pero bueno, de todas maneras, nos quedan 5 minutitos, no sé si no vamos a tener tiempo. Ponme la cabeza aquí, pon la cabeza aquí, perdóname, si es verdad. Pon la cabeza aquí. No hace falta. Pero no, a ver. Nada, muy poco, nada, bueno, muy poquito, ¿no? Relaja los pies. El pie derecho, ¿verdad? Sí. Se le ve, ¿no?
Bueno, está un poquito, ¿no? Ay, vamos a ver. Es un riñón que entra en acidosis y contrae todo el hemicuerpo de este lado. Y se le pone un imán ahí. Y dime cómo está. Exactamente iguales, ¿verdad? Sí. Exactamente igual. Se ven los talones. Está exactamente igual. Se corrige. Y ahora le pones otro imán aquí. En el paletar izquierdo, aguántate un momentín ahí. Y en 10 minutos se le ha corregido esa elongación de la pierna para siempre. Y quitamos tacones de 3 dedos. Y yo es que veo tanto, y el alcalde del pueblo en el que trabajo, porque vivo a 5 kilómetros de Sevilla, y pues me viene un día con un tacón de 3 dedos. Baldomero, ¿qué haces? Y a la semana me viene sin el tacón. Y yo creo que estamos en un mundo que vive a tal velocidad para una cosa, sí, qué bien, ya está. Y ahora estoy con esta reunión, estoy con otra reunión, y a los 2 días se la ha olvidado, coño, porque de verdad nos va muy bien, tenemos muchísima gente, pero las cosas que curas es para cubrir la cola de gente hasta Sevilla y volver. Y sí, de verdad. Y bueno, la mayoría de los acortamientos de miembros, hay algunos que son anatómicos, pero diría que más del 90% son fisiológicos, simplemente es un riñón que ha entrado en acidosis, ha encogido la pierna, y ahí nos llevamos con la pierna encogida y todo mi cuerpo encogido toda la vida, es lo que le pasaba a los astronautas cuando estaban fuera del campo magnético. Y se corrige muy fácilmente, se le ponen los imanes y se corrige. ¿Es posible que disuelvan cálculos? Los imanes disuelven cálculos, pero los imanes disuelven cálculos, pero no por el paro magnético, sino por la fuerza magnética en sí. Es decir, el magnetismo en sí tiene una serie de historias muy interesantes. Quizás lo más interesante que tenga es energetizar las membranas de los hematíes, soltarlos, es decir, con los años los hematíes viajan en lo que llamamos apilamiento de hematíes o pilas de moneda, de 50 en 50 o de 100 en 100. Pero hay capilares pequeños a nivel de piel, a nivel de pulmones, a nivel de intestinos, en que los hematíes quieren pasar de uno en uno. Y cuando llega a 50 de golpe, simplemente se obstruyen. No esto. Entonces, una de las cosas que hace el magnetismo es licuar esos hematíes, soltarlos y hacer que fluya mucho mejor. Y cuando llevas un tiempo trabajando con el paro magnético, te dicen, estás más joven, y dices, sí, ya lo sé, yo también lo sé. Lo notas, y tienes otro brillo en la piel, y tienes otra serie de características, y te rejuvenece, yo diría que de 7 a 10 años. Una bestialidad. Y lo notas en todo. Lo notas en la piel, y lo notas en todo, en actividad, en todo. Quería decirte que el año pasado, en septiembre, yo tuve un cálculo de 7 milímetros y acababa de hacer el curso y aún no había practicado con nadie y me puse yo los imanes porque además que estaba bloqueada el ureter, me iban a operar posiblemente, me pusieron un doble J y tenía la bacteria, la Escherichia coli, y se había quedado en el riñón porque estaba taponando. Y mientras que esperaba uno que me operaban, me estuve poniendo los imanes y se disolvió en la clínica Puigvert. Cuando me volvieron a hacer las ecografías, se había disuelto completamente el cálculo. Claro, yo no sé si fueron los imanes, que tomé unas hierbas, que tomé el agua dialítica, no sé. Pero yo realmente lo que sí creo es que en la clínica Puigvert, me imagino que te harían después 20.000 estudios a ver por qué se habían disuelto esos... Cuando se disolvió me preguntaron qué había hecho, yo les dije, bueno, me he tomado el agua dialítica y unas hierbas, y me dijo, qué bien, pues ya está. Ya está. ¿Y no investigaron nada más? Bueno, yo no les dije nada del paro magnético. Es que no es esto, verás, es que cada vez tenemos más curaciones espontáneas. Yo, verás, tengo muchos problemas, tengo muchos pacientes que están diagnosticados por curación espontánea, de tumores, de cáncer y cosas por el estilo. Y yo cada vez que hay una curación espontánea, yo digo, ¿y no han investigado por qué? Pasa el siguiente, muy fuerte. La formación, yo te diría que, mira, ahora mismo hacemos lo que podemos, que quiere decir que estar detrás de cualquier universidad para que nos admita, he estado, lo he intentado por pasiva, por activa, con un montón de gente y he tirado la toalla, y no me van a admitir ya un montón de cosas, estas curaciones a distancia, esta energética, no está ahora mismo dentro de...
Y entonces lo que hacemos es, nosotros, bueno, yo cuando Goiz venía a España y daba cursos, yo decía que yo no haría nada mientras que Goiz viniera, porque realmente era una persona excepcional. Pero cuando tú terminas con esto, quieres aprender todo lo que hay, vas a cursos de todo el mundo. Y después te quedas muy decepcionado cuando ves la calidad del resto de las personas que están dando curso. Tremendamente decepcionado. Y he hecho muchos cursos con mucha gente a partir de ahí, hasta que dije, cuando el Goiz no venga por España, yo daré el paso adelante. Y ahora damos unos cursos que empezamos dándolo durante 5 días seguidos, igual que Goiz, ahora lo damos en 2 fines de semana, viernes, sábado y domingo, descansamos un fin de semana y otra vez viernes, sábado y domingo. Y ahí damos muchísima información, y ahí empiezas a trabajar. Damos, pues Marta López es la que se encarga aquí en Barcelona, se dará un curso dentro de un mes, en Sevilla damos el siguiente el día 15 de mayo, y hay otro en Málaga. Yo creo que la página web se anuncia y de todas maneras Marta López es la que lo coordina aquí y lo que hará esto de acá, ¿no? Ahí damos mucha información, hemos editado un libro bastante gordo con toda la información posible del parque magnético, un atlas, y a los 15 días, 20 días tú estás empezando a trabajar. En menos de un mes estás empezando a trabajar. Y estás consiguiendo, yo te digo, desde el principio, sí, 6 días. Y yo desde el principio te estoy diciendo que estás consiguiendo más de un 50% de curaciones. Y que después irás a más, irás a más, irás a más. Ya a partir de ahí. Bien. Cuando partimos de la base que somos maestros Reiki, bueno, tenemos la energía perfecta. Perfecto, ya tenéis mucho ganado. Ya tenéis mucho ganado. Sí, por eso. ¿Sería recomendable algún tipo de conocimiento previo? Simplemente llegas, haces el curso y a partir de ahí... Llegas, te doy mucha información, te digo cómo empezar. Y ahora, yo ahora mismo ya tengo pacientes que llevan un año, estoy pendiente un poquito de cómo hacemos un reciclaje, pero el reciclaje va a hacer de aclarar dudas, de práctica, de cosas por el estilo, etcétera, etcétera. Tendrás que empezar por la A, diciendo, uy, se me encoge, uy, pues me responde, uy, pues pongo aquí, pongo allá. Y tienes una cosa muy buena, por ejemplo, cuando indagamos pares biomagnéticos, la verdad es que los pacientes tienen entre 1 y 5, pero cuando tienen 5 se está muriendo, y cuando tienen 4 muchos ya tienen un cáncer. Y sin embargo al principio te salen 6, 7 y 8, tú da igual, los tratas, no haces daño, no puedes hacer daño, es decir, con los imanes intento neutralizar un pH. Si ese pH es neutro, los imanes simplemente no actúan. Aunque lo lleve 24 horas. Yo los llevo 24 horas. 24 horas no, me los quito por la noche para dormir, pero el resto del día llevo 2 imanes encima. Y es un secreto muy interesante. Y cuando vienen las personas a consulta tosiendo, ya te pones los imanes y te... Es un secreto muy interesante. En fin, yo me quedaba por aquí hasta la hora del cubata, que son las 11 o las 12 de la noche, pero me sale el avión dentro de 3/4 de hora y ya nos tenemos que ir, ¿vale? Que muchas gracias a todos. Gracias. Espérate.